liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio donde nos reunimos semana a semana los liberales clásicos, la auténtica derecha de este país, a traer pues un mensaje de esperanza, ¿no? Ante toda esta coyuntura tan convulsa que mantiene al guatemalteco preocupado, violento, antidemocrático y resentido. Hay mucho odio en el ambiente y tratamos de arrojar luz, calma y un mensaje esperanzador en clave de activismo político, que es lo que tanta falta nos hace en este país. Como siempre, un servidor, Gabriel Ortega, y tengo el gusto que me acompañe Jorge Chapa, secretario general del partido. Jorge, qué gusto, hoy cambiamos un poco, ¿no? Cambiamos un poco hoy para dinamizar un poco nuestros Fusionista Propone, Gabriel. Un saludo para todos nuestros espectadores, esperando que pues este mensaje de esperanza que dice Gabriel intentamos llevar, pues sea acogido y inspire la acción política, pues que es lo que Guatemala, creemos nosotros, necesita. Así que, sin más, Gabriel, empecemos con el tema de hoy, ¿te parece? Totalmente, y hemos designado el título de entropía social, nos parece clave porque, bueno, es la medición del nivel de desorden que hay en el universo y propiamente acá en Guatemala hay mucho desorden, Jorge, esta semana. Mire, nosotros tratamos de enviarle un mensaje en clave de activismo político a la gente, pero pues para que activen idóneamente a través de las instituciones, no con bloqueos, no con marchas, no con alegatos, no a través del lawfare, y eso es lo que hemos visto en la coyuntura en esta semana, pero lo hemos venido viendo en el país durante muchísimo tiempo, pero creo que hoy pues atrapa, ¿no?, la atención del guatemalteco estos bloqueos realizados por Codeca, las acciones legales emprendidas en contra de la anterior junta directiva de 48 cantones por parte del Ministerio Público, las reacciones del presidente que tenemos que pues, venir y señalar, analizar, ¿no? Este desorden que se ve en el Palacio Legislativo, el enfrentamiento entre dos diputadas del Congreso. Bueno, el guatemalteco hoy vive en eso, ¿no? En esta serie de coyunturas. Hoy, pues, la designación de un aumento salarial a los diputados, las reacciones que ha tenido... A los maestros. A los maestros, bueno, y a los diputados también. Y bueno, vienen a chocar, ¿no?, todo esto con el guatemalteco de a pie que no ve que su vida mejore, no ve que pues, en sus bolsillos haya más dinero, no ve más y mejores oportunidades en el país, no ve mejores infraestructuras. Estamos en un desorden continuo, ¿no? Y creo que aquí es donde tenemos que ir aterrizando, pues, nuestras propuestas, las auténticas propuestas que hacen falta en el panorama, así que invitamos a la gente a que se quede hasta el final de este video y que conozca ese mensaje porque buena falta que les hace, ¿no? A todos ellos que ven la coyuntura y se desesperan y dicen, ¿cuándo Guatemala va a salir de este embrollo? Sí, correcto, Gabriel, entendemos nosotros el nivel de desesperanza, ¿no?, que existe en buena parte de la población. Pero pues nosotros los fusionistas creemos que sí es posible un cambio, precisamente porque confiamos en esa doctrina del remanente, detrás quizás de una cosmovisión bíblica cristiana, ¿no?, que es la que pues buena parte de nosotros abrazamos. Y creemos que hay gente sensata, gente inteligente, gente capaz de escuchar el mensaje, de retener, de poder entender y comprender el gravísimo problema que padece Guatemala, América Latina, Occidente en general. Y esto de la entropía social, que es, pues bueno, parece un concepto nuevo, realmente no lo es, Gabriel. Nosotros venimos hablando de la entropía social desde hace muchos años. La entropía es la segunda ley de la termodinámica, es una ley de la física, y que básicamente es la medida del desorden de un sistema, del universo en general. Y pues básicamente lo que plantea esta teoría es que si al sistema, en este caso el sistema social, no se le aplican los remedios o el tratamiento adecuado, pues el problema seguirá agravándose, ¿no? Se irá agravando, se pondrá cada vez peor y bien rápido. Entonces, pues esto es lo que está pasando, estimados guatemaltecos. Esta entropía social que poco a poco nos acerca a lo que nosotros también hemos denominado punto Haití.
¿sí? Este país que ha servido como ejemplo, Haití, ahora sirve como ejemplo de caos, de desorden, de anarquía total, donde ya no hay orden, ya no hay justicia, tampoco libertades, sino que hay pues una lucha constante entre bandas de criminales, guerrillas, grupos paramilitares, ejércitos, y bueno, lo que hay en las calles es una completa ley de la selva, ¿no? Sálvese quien pueda. Pues tal parece que hacia allá vamos los guatemaltecos, y esto lo decimos con mucha pena los fusionistas, ¿no? Y sin embargo, pues estamos acá, semana a semana, tratando de invitar a los espectadores a que vean cuál es la solución real y definitiva a este problema. Por eso, pues en el subtítulo de este fusionista propone, hemos hecho alusión a un país que crea mucha roncha, mucha polémica en nuestra sociedad. De hecho, Gabriel, creo que ayer surge la noticia de un posible hackeo de parte sí. de la República Popular de China al sistema de comunicación que del existe. Sí, sí. Que del Ministerio de Relaciones Exteriores y de algunas instancias de los Estados Unidos que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, entiendo, ¿no? Bueno, pues no obstante, los fusionistas pues no nos tragamos la información de los medios de comunicación occidental y ponemos atención más bien en cuanto a cuáles fueron los grandes pasos que tomó China en los años 80 para transformarse en lo que es hoy, una verdadera potencia mundial. Pero lamentablemente, pues esas grandes reformas que aplicó Deng Xiaoping en los años 80, hoy por hoy parecen ocultas, ¿no? Prácticamente bajo este contexto de lawfare que Gabriel señalaba, esta judicialización de la política y lo que le sigue, ¿no? La politización de la justicia y este clima de resentimiento, odio y violencia que padecemos en las carreteras, ¿ya? Porque hace unas horas hubo un enfrentamiento entre bloqueadores y quienes querían levantar el bloqueo y se agarraron a palos y a pedradas, pero luego este odio y esta violencia se trasladan al hemiciclo del Congreso de la República, ¿no? Y bueno, vemos estas lamentables escenas donde dos supuestos dignatarios y representantes del pueblo pues se jalan del pelo y pues obviamente ya no hay un clima favorable para la discusión de las reformas que Guatemala tanto necesita para salir de la pobreza, de la injusticia, de la delincuencia que está también rampante en buena parte de la República Nacional, y pues básicamente la gente no logra ver cuál es la verdadera y definitiva salida a nuestros problemas, ¿no? Esta coyuntura politiquera pues es básicamente un distractor gigantesco que no permite que la gente pueda ver la necesidad de las reformas y de la transición al capitalismo liberal, que es lo que hizo China en los años 80. Así que, pues bien, nosotros acá nuevamente, estimados amigos, trayendo un tema que es complejo, relativamente difícil de entender, de comprender y de atender, ¿verdad? Porque la gente pues está ocupada y distraída en aquellos asuntos que poco y nada importan. Son presa, creo, Jorge, de toda esa vorágine que los medios se encargan de replicar y replicar, porque ¿qué es lo que hoy mantiene a la gente cautiva en redes sociales, en los medios de comunicación? Pues estas disputas entre la diputada Elena Mota y Gracie de León, el enfrentamiento constante entre el Ministerio Público y el presidente Bernardo Arévalo, el oficialismo. A modo de, me parecía curioso porque ayer con el tema de China hablábamos con mi papá y decíamos, ¿qué nos van a querer espiar los chinos? Seguramente se van a dar cuenta de este pleito que tenemos en el país, que es una de nunca acabar.
Pero bueno, todos estos temas precisamente, Jorge, pues no llevan al guatemalteco a discutir las reformas de fondo que pues el país necesita para salir adelante. Obviamente que de las izquierdas no esperamos que se discutan temas como reformas de libre mercado, privatizaciones masivas, desregulaciones a fondo, y sin embargo, pues tampoco de la derecha se vienen discutiendo esos temas. Hoy por hoy, las derechas malas, incompletas de este país, con tintes fascistas, son las que están, sí, digamos, haciendo convulsionar toda esta vorágine de acciones legales en contra del oficialismo. Se oponen al partido oficial, a Movimiento Semilla, al presidente Bernardo Arévalo, pero no se oponen al sistema, no advierten que lo que hay que cambiar es el sistema, y de esa cuenta pues sus acciones van en aras de tratar de bajarse al presidente de la República. Correcto. Van en aras de afectar la primera magistratura de este país, haciendo de todo con tal de embestir nuevamente y usar el aparato del Ministerio Público como órgano de investigación para pues presentarse con afrentas al oficialismo, y poco o nada importa esas acciones en materia de trascendencia para el guatemalteco de a pie, porque no se discuten acciones puntuales como, por ejemplo, retornar al patrón monoclásico, abrir los mercados a la libre competencia, retornar al modelo de gobierno limitado que las Sagradas Escrituras plantean. La derecha hoy no está poniendo esos temas en discusión, Jorge. No, ni lo va a hacer, justamente porque lo que predomina es esa derecha mala, sí, esa derecha hasta cierto punto mercantilista, una derecha conservadora, pero también con tintes fascistas, decías, ¿no? Con tintes golpistas, porque es una derecha que ha caído en la trampa de la paranoia del fraude electoral. Y bueno, se han aferrado a la idea de que el presidente Bernardo Arévalo ha ganado y está en el poder gracias a un masivo fraude, cosa que curiosamente pues ninguno de sus oponentes en las elecciones señaló, ¿verdad? Y entonces, bueno, se reconoció que ha ganado, y pues bueno, el ejercicio de la democracia significa permitir que la institución de la presidencia termine su periodo de tiempo pactado en la ley electoral, o más bien en la Constitución Política de la República, y a partir de allí pues surja ese juego de ensayo y error, donde otros candidatos, otros partidos políticos tienen la posibilidad de optar al poder siempre y cuando pues ganen las elecciones, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos pues es esa derecha golpista, por eso decimos con tintes fascistas, que el presidente Bernardo Arévalo ha señalado bien, y en ese sentido los fusionistas pues damos cierta cuota de razón. Lamentablemente, esta derecha, Gabriel, está provocando al presidente para que rompa el orden constitucional, está provocándolo para que no respete las instituciones y se lance en una afrenta total y completa contra la jefa del Ministerio Público, y de esa cuenta pues pueda estar vulnerable ante un posible golpe de Estado, ¿no? Y esto no es sano para el país, no es sano para el país porque genera muchas convulsiones. Vemos a un Ministerio Público hoy perseguir a ciertos personajes, quizás algunos con cargos políticos, mientras que los delincuentes y asesinos, Gabriel, continúan pues libres, ¿no? En las calles. Veíamos ayer, no sé si lograste ver, unas escenas de un asesinato que se da en la zona 14 de la ciudad capital, Gabriel. Es una zona pues supuestamente muy segura, ¿no? Y fallece allí una persona, y otra persona de 70 años, imagínate, pues sale herida en el incidente. Entonces, no necesitamos a un Ministerio Público que esté persiguiendo a los políticos. Necesitamos a un Ministerio Público que esté persiguiendo a los delincuentes, a los asesinos, a los extorsionistas, y esté tratando de llevar a la justicia y de hacer justicia a estos criminales, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, vemos cómo el Ministerio Público se concentra pues en esto que han llamado lucha contra la corrupción,
Y bueno, la ley electoral contra los partidos políticos les da las herramientas jurídicas, ¿verdad? Porque no entienden, no se logra entender, estimados amigos, que una cosa es el régimen de legalidad y otra cosa es un régimen de derecho. El régimen de legalidad es básica y sencillamente el cumplimiento de las leyes, sin cuestionar si hay leyes buenas o leyes malas. Mientras que un régimen de derecho, en ese régimen de derecho prevalecen las leyes que protegen los únicos 3 derechos naturales e individuales de las personas: la vida, la libertad y la propiedad privada. Lamentablemente hay muchas leyes malas que le dan las herramientas jurídicas a este grupo de personas que hoy lidera el Ministerio Público para arremeter, en este caso, contra, pues digamos, los adversarios políticos, ¿no? Y eso es lawfare, eso es judicialización de la política, y eso conduce a la politización de la justicia, y eso a su vez al resentimiento, a la crispación, al odio y a la violencia. Y en ese contexto, pues es prácticamente imposible hablar de reformas estructurales al sistema político, económico y social, que es lo que Guatemala necesita para, como decía un oyente ayer en un programa de opinión, Gabriel, mientras todo esto sucede, lo que está pasando seguramente es que se están alejando las inversiones del país, decía, ¿no? Sabiamente esta persona. Y sí, pues básicamente no hay inversión extranjera directa, no hay ahorro de capital, no hay apertura de negocios, no hay crecimiento de las empresas, no hay mayores exportaciones, no hay mayor producción de bienes y servicios, simple y sencillamente porque no se discuten las políticas públicas que son necesarias para transformar este país en una potencia mundial. Y básicamente son 6 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia, que son las políticas públicas de la buena derecha, y nacionalizar, sobreregular y cerrar los mercados a la competencia, que son las políticas públicas de izquierda. Pero de eso nada se habla, nada se discute y ni siquiera puede discutirse porque no existe un clima favorable para ello, ¿no? Entonces, pues estamos ante una situación gravísima de entropía social, o sea, vamos de mal en peor y bien rápido, lamentablemente. Y sin embargo, nuestra invitación es voltear a ver a países como China, ¿no? Que bueno, pues como escribo en mi artículo de esta semana, cuyo título es ¿Cómo China se volvió capitalista? No es un título mío, es un título de una obra que escribiera en el 2012 el profesor Ronald Coase, economista y premio Nobel de Economía en 1991, y el profesor de Estudios de Asuntos Globales de la Universidad del Estado de Arizona, Ning Wan. Estos 2 escritores pues hacen ver en un tremendo libro cómo se dio esa transición al capitalismo liberal, no necesariamente del todo democrático, pero sí un capitalismo que hoy por hoy pues tiene a China como un país cuyo poder de compra, cuyo poder en paridad de compra es el mayor del mundo. Y por tanto la coloca como básicamente la primera potencia mundial. De hecho, Gabriel, creo que estamos viviendo un hito en la historia, porque estamos viviendo la caída de un imperio y estamos viendo el surgimiento de un imperio. Y si somos observadores y no nos dejamos embaucar por estas coyunturas politiqueras y estos grandes distractores, pues tendremos que ser conscientes, ¿no?, de cómo la China y otros países de lo que se llama el sur global, ¿no?, y Asia, África incluso, pues están haciendo transformaciones muy importantes en sus sistemas políticos y económicos, y lo que es aún mejor, están sacando a millones de personas de la pobreza, que es el caso de China. Más de 800 millones de chinos han salido de la pobreza en los últimos 20 o 30 años, gracias a esas políticas
públicas que Ronald Coase y Min Wan llamaron reformas al margen. Incluso también apodaron revoluciones marginales. Básicamente, pues hubo privatizaciones, hubo libertades económicas, hubo zonas económicas especiales. De ahí emerge, digamos, esta provincia china muy famosa que se llama Shenzhen, ¿no? Que es una provincia que hace 30 años era un puerto maloliente y hoy por hoy pues es un emporio de grandes empresas de tecnología y donde hay pues un ingreso per cápita ya enorme, ¿no? Y los chinos pues muchos chinos por cierto aún continúan en la pobreza, pero pues el país está haciendo grandes reformas y bueno, esperemos que o vemos, ¿no? Más bien vemos que China en este contexto de los BRICS, pues está generando condiciones para que ese crecimiento sea sostenido y de alguna manera siga incrementándose, ¿no? Así que bueno, el modelo de China, salvo algunos aspectos de índole político, ¿verdad? Que es básicamente las libertades políticas, que dicho sea de paso, la gente cree que en China no hay elecciones, y sí que las hay. En China hay elecciones para los diputados, hay elecciones urbanas, provinciales, incluso a nivel de las aldeas, para elegir a los diputados que les van a representar en la Asamblea Popular Nacional, que es el equivalente al Congreso o Poder Legislativo de nuestros países. Y fíjate, Gabriel, entre el 2021 y 2022, porque dicho sea de paso, esas elecciones no se organizan para un día, porque imagínate, es una cantidad descomunal de gente la que vota, ¿no? Y efectivamente, más de 200 millones de chinos entre el 2021 y 2022 eligieron a 2.600.000 diputados que fueron electos para representarles en la Asamblea Popular Nacional. Así que sí hay votaciones en China. Claro, es un único partido, al menos a nivel de gobierno central. Hay un politburó, hay un consejo, digamos, el Consejo de los Siete, creo que le llaman, que es un pequeño círculo de asesores del presidente, y ciertamente hay, pues lo que hay en China es meritocracia. Sí. Un poco, digamos, más que la democracia como la conocemos en Occidente, lo que hay es meritocracia. Y este mecanismo de no solo la meritocracia, sino también la adaptabilidad, ¿ya? Que es otro de los factores que parece ser que prevalecen en este sistema político chino, permite ese ejercicio de ensayo y error en la administración de las aldeas, de las zonas urbanas, de las provincias. Y bueno, tú ves que hay líderes políticos, gobernadores que pasan 10, 20, 30 años en el cargo, ¿no? Y entonces les va dando tiempo de hacer experimentos, ensayos y hacer correcciones y mejorar. Entonces, bueno, es un sistema que claro, creo que está muy asociado a la cultura china, ¿verdad? Una cultura que es milenaria. China fue un imperio, y ha sido un imperio. China es un país que nosotros los occidentales conocemos muy poco, ¿no? Pero que tiene una cultura pues muy arraigada en el confucianismo, por cierto. Y cuando uno trata de atender a estos elementos, pues ve cómo uno entiende cómo los chinos ven a sus gobernantes y ven al gobierno. Y entonces uno entiende el por qué, pues de pronto no hay un reclamo muy abierto en cuanto a procesos democráticos como lo entendemos en Guatemala y en América Latina. Así que, pues, con este artículo que yo titulo ¿Cómo China se volvió capitalista?, pues yo invito a imitar este modelo, el modelo del capitalismo liberal que China pues ha abrazado en gran medida. Y es uno de los primeros artículos que yo pienso escribir sobre este tipo de
de reformas que se hicieron en este gran país y cuáles son hoy por hoy los grandes atributos que tiene China, ¿no? Por ejemplo, su red de carreteras, su red de trenes rápidos, el tema de la reforestación y de los bosques, cómo los bosques se están ampliando en China. Y bueno, de alguna manera lo civilizado, el orden, la seguridad que hay en aquel país, sus rascacielos, por ejemplo, que es otro gran tema. Así que nosotros, pues, bueno, somos visionarios, queremos ser incluso mejores que China, ¿sí? Creemos y queremos a una Guatemala mejor que las mayores potencias del mundo, pero para eso tenemos que, pues, atender a estas políticas públicas que son necesarias y atender a la necesidad de cambiar el sistema, Gabriel. Desde luego, Jorge, y bueno, quizás yendo de atrás para adelante, ¿no? Hablando en clave de entender China. Creo que desde este espacio, a través de esos artículos que van a caerle muy bien a mucha gente en este país que lamentablemente pues expresa esa gran pues sentimiento antichino. Antichino influenciado por medios occidentales que venden una China totalmente diferente, pues les va a venir muy bien leer y aprender sobre China porque, como bien decía, para nosotros sigue siendo muy desconocido todavía el modelo chino. Estoy hablando a nivel de Occidente, ¿no? Sí. Y sin embargo, pues sugerimos que pues puedan atender a canales como el de nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro, Javierzo. Y bueno, consultar, digamos, cómo es la verdadera China desde personas que viven en China. Recientemente ha habido una ola, ¿no?, de influencers que han visitado China y que se quedan boquiabiertos de ver el gran avance tecnológico y económico de ese país, Jorge, y es que es impresionante, la verdad, cómo nos han mentido, nos han vendido una China pobre, no una China campesina, como habría de señalar el vicepresidente J.D. Vance hace algunas semanas. Bueno, básicamente una distorsión de lo que en realidad es China. Ahora bien, claro, también hay desinformación por parte de algunos referentes de izquierda. Ahí tiene usted a un Diego Rosarín, por ejemplo, diciendo que el éxito de China es gracias al comunismo, al socialismo chino. Sí. Hay que analizar bien la historia y consultar en nuestro sitio web fusionista.gt en la sección de blogs ese documento donde tratamos de hacer ese consolidado de las ideas de esta obra de cómo China se volvió capitalista, ¿no? Donde trasladamos ahí el contenido que ustedes pueden consultar para entender cómo es de verdad ese proceso político que tuvo que desarrollar China, esas reformas pro libre mercado, y donde Jorge, pues a lo mejor y sí, no le cambiaron de nombre al Partido Comunista, siguieron bajo el nombre Partido Comunista, pero son el país más capitalista del mundo hoy por hoy. Claro, y no lo hicieron porque sabían que si socavaban, digamos, ese legado histórico, ¿no?, que se había arraigado tanto en la cultura china, no podrían hacer las reformas profundas, ¿no? Reformas que también en buena medida fueron llamadas las 4 modernizaciones, sí, ¿no? Las 4 grandes modernizaciones. Por cierto, una de esas modernizaciones fue en el ámbito de la educación. No apostaron directamente a la privatización de la educación como nosotros lo proponemos, pero déjame decirte que cuando uno se mete mucho a estudiar el sistema educativo chino, es un sistema altamente exigente. Yo por lo menos en lo que yo he observado los sistemas educativos en Occidente, no hay sistema educativo que se le compare al chino por el nivel de exigencia digamos, en lo que tendría que ver con las ciencias numéricas, digamos, ¿no? Los chinos salen muy bien entrenados en materia de técnica, ¿verdad? Y por eso es que se han convertido en una potencia mundial en materia de tecnología. Y pues bien, Gabriel, mira, yo lo que le digo a la gente que nos escucha es que debe tratar de evitar estos grandes distractores, ¿no? Y de caer en la trampa de la politiquería, de la histeria anticorrupción, del lawfare, de la paranoia del fraude electoral, y debe tratar de entender cuáles son esas reformas que necesita Guatemala para convertirse en una potencia mundial. Y esas reformas deben estar basadas en estos 3 principios que nosotros defendemos: el gobierno limitado, los mercados libres,
la propiedad privada. Y pues me gustaría que por ahora comentemos nuevamente las 5 reformas, Gabriel, porque tú decías al principio, ¿verdad? Bajo este contexto y esta coyuntura la gente no va a poner atención sobre la necesidad de retornar al patrón oro clásico. Por supuesto que no lo va a hacer. El retorno al patrón oro clásico, que es una política pública tan necesaria en Guatemala, pues bajo este contexto es prácticamente imposible, ¿no? O sea, mientras haya esa politiquería personalista, altamente personalista, donde hoy por hoy se enfrenta un Bernardo Arévalo contra una Consuelo Porras, donde se enfrenta una Elena Mota contra Gracie de León, donde se enfrenta a un Luis Pacheco y a un Héctor Manuel Chaclán. Todo es nombres, sí. Todo es nombres. Y cuando se hace alusión al sistema y a las leyes que comportan ese sistema, es importante reparar en las decenas, cientos y miles de leyes malas, empezando por la misma Constitución Política de la República, y como dice el profesor Alberto Mansuetti en su libro reciente, la peor de todas las leyes, excepto la Constitución, pues es la ley electoral y contra los partidos políticos que prácticamente hace imposible fundar un partido político de 4 dimensiones: ideológico, programático, representativo y electoral. Y eso es lo que estamos intentando hacer los fusionistas. Así que ahí dejamos la invitación, ¿verdad? Para que puedas darle tu like a este video, puedas dejarnos tus comentarios, puedas hacerle clic a los links que vamos a poner en la descripción, eventualmente visitar otro de nuestros videos en el canal, suscribirte al canal y visitar nuestro sitio web, preafiliándote, que es una acción política simbólica, no tiene ninguna vinculación legal, pero nos hace saber de tu interés en asumir tu compromiso FOPRA, es decir, formación, organización, propaganda, recaudación de fondos y acción política. Gabriel, ¿qué te parece si explicamos las 5 reformas una vez más? Buenísimo, Jorge, porque lo decía anteriormente, ¿no? Teníamos que darle cierto grado de razón a Bernardo Arévalo por las acciones. Imagínense qué tan mal, qué podrida tiene que estar la derecha para que tengamos que recurrir a darle la razón a las izquierdas. La verdadera derecha es la que habla de estas reformas estructurales que el país necesita y que van muy alineadas con estos principios. Con el primer principio, el gobierno limitado, les planteamos a la gente la reforma política, una reforma que se enfoca en poner al gobierno en su lugar a cargo de las únicas atribuciones para las que un gobierno existe, y las únicas 3 atribuciones que un gobierno debe de desempeñar y lo debe de hacer bien, que son básicamente garantizar seguridad primero para todos los guatemaltecos, seguridad interna en las calles y seguridad externa en las fronteras, procurar que se respete la vida con policías, con militares bien pagados, Jorge, bien remunerados, desempeñando pues esa protección al ciudadano. Esa es la primera función en la que un gobierno debe de ser fuerte. Seguridad. Justicia, real, restitutiva y compensatoria. Lo que no hay, lo que no va a haber, no espere usted que haya procesos justos, reales y verdaderos donde haya una restitución a las víctimas, aquellas personas que son asaltadas, aquellas personas que pierden la vida y cuyos familiares exigen justicia. No la va a haber. Bajo este sistema no, porque el gobierno está desconcentrado y no se enfoca en lo único que debe y puede meterse el gobierno, que es seguridad, justicia y obras de infraestructura físicas. Buenas carreteras, buenos puentes, aeropuertos, diques, embalses, puertos. La falta que tenemos, Jorge, de buenos puertos, en gran parte creo yo que ese ha sido uno de los éxitos de China, sus puertos y la construcción de infraestructuras portuarias a nivel mundial, ¿no? Hace algunas horas se hace visible el mayor barco carguero que sale de China, el más grande barco carguero de la empresa BYD, que es la que produce los autos eléctricos. Este barco iba con destino a España, me parece, y transporta miles de autos eléctricos hacia Europa. Entonces, bueno, lo digo no solo por los puertos, sino por la capacidad de transporte fluvial que tiene ya
China, y tú lo has mencionado bien, este enorme proyecto de el cinturón y la ruta, Sí. el cinturón y la ruta, ¿no? One Belt, One Road. Exactamente, que están construyendo para ampliar las rutas de comercio de Asia hacia Europa. Y mire qué interesante, porque para nuestra audiencia que durante Semana Santa se fue al puerto y va a tomar fotos de todos esos barcos, pues no es tan bonito que estén todos esos barcos ahí. Es un ejemplo de que nuestros puertos están asolvados, tienen un problema y no están llegando las mercancías con la rapidez que deberían de llegar. Eso implica mayores costos de producción y todo a consecuencia de que, Jorge, de una mala infraestructura. Y lo que el gobierno debiese estar concentrándose no es en andar aumentándole el salario a los maestros. Ya hablaremos de eso cuando lleguemos a la reforma educativa, pero bueno, estas son las tres grandes áreas donde un gobierno debería de ser fuerte. Dentro de la reforma política nosotros planteamos que el gobierno hay que fortalecerlo en esas áreas y limitarlo en todo lo demás. Básicamente quitarle atribuciones, poderes y recursos en materias en las que el gobierno no debería de estar metido porque no es su naturaleza, como por ejemplo los partidos políticos. Dentro de la reforma política nosotros planteamos la real y definitiva privatización de los partidos políticos como instituciones de derecho privado debiesen de estar compitiendo en elecciones, y la ley electoral debiese de ser eso, una ley que regule el proceso electoral, que digamos determine cómo va a ser el conteo de votos, la organización de las fechas, etcétera, pero que no se meta a regular en materia de organización, en materia de financiamiento, en materia de propaganda, Jorge, los partidos políticos, porque es precisamente ahí la génesis de todo el problema que hoy tiene el partido oficial Movimiento Semilla y bueno, muchos otros partidos que no están siendo investigados por el Ministerio Público, pero que se encuentran en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, dentro de la reforma política, pues plantear la privatización de los partidos políticos. Esto implica derogar muchos artículos de la actual ley electoral y contra los partidos políticos que tenemos vigente en Guatemala. Y desde luego traer federalismo, un modelo federal que otorgue verdadera autonomía de carácter legal, funcional y fiscal a los municipios, a los departamentos, para que la gente vea desarrollo en su ámbito local, ¿no? ¿Cuántas personas no ven que en su municipio, pues, ellos siguen pagando impuestos y no ven mejores calles, no ven un mantenimiento en materia de ornato, las vecindades están sucias, los alcaldes poco o nada hacen, y bueno, esto es a consecuencia de que no hay federalismo. Estamos bajo un modelo centralizado que trata de medio descentralizar algunas funciones y no lo hace bien, no lo hace como se debería de hacer y como nosotros lo conceptualizamos a través de esta reforma política. Una reforma que le va a permitir al guatemalteco en consecuencia desempeñar otras funciones a las cuales hacemos referencia en las siguientes reformas, Jorge. Porque una vez entendido que el gobierno va a ser limitado, se entiende también que va a depender de recursos suficientes, a lo mejor también limitados, ¿no? Porque no van a ser estas grandes cantidades tributarias que hoy la SAT le roba a usted y a nosotros a través de decenas de impuestos inmorales. Por eso, dentro de la reforma política y a través de ese modelo federal que nosotros planteamos para Guatemala, hablamos del impuesto único, universal y uniforme, el impuesto de las 3U, un impuesto recaudado a nivel local por las tesorerías municipales, que permita que en los municipios haya desarrollo, porque el mayor porcentaje de lo recaudado se va a quedar ahí, Jorge. Así es. No hoy a través, como sucede hoy, a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, independientemente de quién la dirija, Jorge, porque por ahí pues ya tenemos el resultado de quién es el nuevo director de la SAT y la gente dice, bueno, va a haber una mejor recaudación, mejores procesos transparentes. Si sigue centralizado y si se sigue digamos, aceptando este robo a través de decenas de impuestos que son inmorales, pues es que no importa quién dirija la SAT, va a seguir siendo ese instrumento de saqueo que hoy por hoy no le permite a los guatemaltecos avanzar, ¿no? Y en el ámbito de las finanzas, ¿no? Nuestra reforma en materia económica, la reforma que bueno, plantea pues algunos temas disruptivos y que lamentablemente, como bien señalaba Jorge, hoy no se hablan. En la reforma económica nosotros planteamos, pues bien,
traer capitalismo, privatizar, desregular y abrir los mercados a la libre competencia. Esto implica pues llevar a cabo una serie de desregulaciones masivas, privatizaciones a fondo, privatizaciones del subsuelo, garantizar que la gente sea dueña realmente de su tierra, que pueda explotar los minerales, Jorge, los recursos que hay bajo sus pies, y desde luego plantear el retorno al patrón oro clásico, darle a nuestra moneda verdadera fuerza, verdadero poder adquisitivo. Hoy los quetzales se devalúan y se seguirán devaluando, y a usted le costará mucho más pues hacerse de los productos, de los bienes y servicios que hoy usted ya considera altísimos, se van a poner peor. Lamentablemente ese es el futuro, porque nuestra moneda pues es un patrón fiduciario que se basa en la confianza que el guatemalteco deposita, sí, sobre el dólar, la confianza política también, que el político no vaya a imprimir más dinero, no vaya a adquirir más dólares, y eso es lo que hacen a través de la banca central. Por eso desde Fusionista también planteamos, Jorge, el cierre de la banca central, retornar a un sistema en el cual pues, la banca sea privada, donde el Banguat ya no funcione como un banco nacional, central, estatal, puede funcionar como un banco privado, un banco de segundo piso, y hay que dotar de poder de compra a la gente, hay que empoderar a la gente y su dinero, y esto no se logra pues aplicando políticas keynesianas como las han aplicado no solo el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, los anteriores. Todos los anteriores, correcto. Tenemos que retornar a esa visión de traer verdadero capitalismo, y a través de la reforma que se basa en el principio de los mercados libres, nosotros proponemos pues abrir los mercados a la libre competencia, Jorge, y que la gente pueda hacerse de los recursos necesarios. Esto pues implica pues romper con muchos paradigmas, ¿no? Romper con esta lógica de pensar de que al gobierno hay que atribuirle funciones como el control de la banca, por ejemplo. Claro. Y bueno, básicamente es retornar a un modelo que ha funcionado a través de la historia hasta que lamentablemente las izquierdas terminaron por darle el tiro de gracia, ¿no? Y bueno, esto le permitió a la gente enriquecerse, y hoy por hoy es lo que tenemos que imitar. Dicho sea de paso, pues como siempre, trayendo como ejemplo a China. China es uno de los países que constantemente se escucha, no en medios occidentales obviamente, pero se escucha en medios de información chinos, está, pues, Jorge, acumulando grandes reservas de oro. Reservas de oro, sí, efectivamente. Muy posiblemente estén apostando por el retorno al patrón oro, ¿no? Sin lugar a dudas, tanto China como Rusia, digamos, están entendido el declive del dólar, ¿verdad? Junto con el declive de un imperio, ¿no? Porque el declive del imperio norteamericano, que duró relativamente poco, Gabriel, poco más de 100 años, 200 años y mucho, pero el declive del imperio tiene que ver o está intrínsecamente asociado al declive de su moneda. Y el dólar está, digamos, está en una situación extremadamente delicada debido a la manipulación política que significa la impresión del dólar y la deuda pues exorbitante que tienen Estados Unidos y buena parte de los países en Occidente. Rusia y China se han convertido en grandes compradores de oro, han multiplicado sus reservas de oro, y dicho sea de paso, el oro viene apreciándose cada vez más. Hoy creo que la última cifra que vi ya roza los $3,200 la onza Troy. Hace 6 meses estaba a $2,800 la onza Troy, Gabriel. Entonces tú ves cómo, bueno, este sistema o este material mineral precioso que ha sido el respaldo metálico del dinero, desde tiempos inmemoriales prácticamente, ¿verdad? Pues sigue siendo un sistema monetario capaz de darle estabilidad a los precios. Entonces, bueno, de ahí la importancia del retorno al patrón oro clásico. Eventualmente vamos a dedicar, algún fusionista propone para abordar el tema en particular. Pero bien, entiendo que esas son las dos reformas, la reforma política y la reforma en economía y finanzas. La reforma en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones responde al principio de gobierno de propiedad privada, que es el tercer principio del liberalismo clásico. ¿Qué proponemos en materia de educación, atención médica y
jubilaciones y pensiones. Pues básicamente devolverle esas tres funciones hoy monopolizadas, hoy estatizadas por los gobiernos, devolvérselas a sus agentes naturales, es decir, a los maestros y directores, a los médicos, enfermeras, es decir, a los trabajadores sociales y médicos del Seguro Social, devolvérselos. Y eso, pues bien, es una privatización, pero una privatización limpia, no como las privatizaciones sucias y fiscalistas que se hicieron en la década de los 90 en toda América Latina. Nosotros proponemos privatizar, ciertamente, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Del lado de la oferta, otorgando en calidad de propiedad privada toda la infraestructura física en esos tres hoy servicios estatales o servicios públicos, ¿no? Escuelas, institutos, facultades, universidad estatal, centros de atención permanente, hospitales y las clínicas o los centros de atención que tiene hoy por hoy el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Toda esa infraestructura física se debe dar en calidad de propiedad privada a sus operadores actuales, a los maestros y directores, a los médicos, enfermeras, administradores de los hospitales y de los centros de salud y a los médicos y a los trabajadores sociales del ICS. Toda esa infraestructura debe dárselas en propiedad privada para que ellos lo puedan administrar. Vamos a crear un país de propietarios a través de estas tres reformas sociales por el equivalente de su pasivo laboral, ¿sí? A esta figura se le llama endación de pago por obligaciones pendientes. Entonces, la gente, pues una vez hayamos liberado, desregulado y abierto los mercados a la competencia, estos ahora empresarios van a poder salir a competir en igualdad de condiciones, van a ganar más y a ofrecer un servicio de mayor calidad. No van a tener que esperar que al gobernante de turno se le dé la gana de incrementar por decreto el 3, el 5% de incremento a su salario mensual, como lo hizo el presidente Gino Morales, como lo hizo el presidente Alejandro Yamatei y como lo hizo hace algunas horas el presidente Bernardo Arévalo, quienes, bueno, lo que hacen es, pues obviamente en un acto de populismo puro y duro, tratar de ganarse a esas masas de electores y de actores políticos que son los maestros y pues crear, ¿no?, un clientelismo político a través de estos incrementos salariales. Nosotros estamos en contra de ese nefasto sistema, de ese pacto social, digamos, que hay detrás de estas decisiones y más bien creemos que la educación debe de estar en el ámbito del libre mercado. Debemos dejarlo en las manos del mercado, porque, pues, ¿qué es el mercado? Sino el proceso de intercambio de bienes y servicios entre aquellos que ofrecen un bien o un servicio y aquellos que lo demandan. Esa, pues bueno, es una ley natural, la ley natural de la oferta y la demanda, y esa ley natural se rige por los precios. Así que nosotros no tememos en decirlo, tanto la educación como la atención médica, como las jubilaciones y pensiones son bienes y servicios que deben estar sometidos al rigor de una ley de oferta y demanda y por tanto del mercado. Así que por el lado de la oferta, pues nosotros ponemos privatizar estos servicios hoy estatizados. Por el lado de la demanda, como sabemos que habrá muchos guatemaltecos muy pobres que no podrán pagar vía precios, al menos de forma inmediata, estos tres servicios privados o privatizados, proponemos 3 series de vouchers, bonos o cupones, ¿sí?, para los estudiantes, para los enfermos y para las viudas y huérfanos y para la gente que ha quedado pues con algún impedimento físico después de un incidente, por ejemplo. Proponemos una serie de vouchers, una especie de cheque que estas personas van a recibir y van a poder canjear en los establecimientos privados o privatizados de su libre elección.
Esta es una ayuda social que la planteamos de manera temporal, ¿verdad? Sí. Y no de forma permanente o definitiva, sino de manera temporal. Así que, pues bien, estas son las 3 reformas sociales que junto con la reforma política y la reforma en economía y finanzas conforman las 5 reformas liberales, las cuales deben de ser aplicadas en simultáneo y de shock, es decir, de súbito, muy rápido, para que creen los impactos esperados en materia política, económica y social. De tal cuenta, Gabriel, si llegásemos a implementar estas 5 reformas, pues yo soy un firme convencido que podríamos ser incluso mejores que China. No sé cómo lo ves. Totalmente, porque a lo mejor la gente dirá, bueno, pero privatizar la salud, y eso se ve en China, bueno, hay hospitales públicos, pero la gente los paga. Así es, en China se paga la educación, se paga la atención médica. En el primer mundo, en China, cuando hablamos de primer mundo ya no hay que voltear a ver Estados Unidos, estimados amigos, pues las cosas se pagan, la gente tiene el poder adquisitivo para, si tiene que cubrir sus gastos en educación, en atención médica, en jubilaciones, va y paga. Y eso es lo que tenemos que traer acá. Tenemos que dotar a la gente de ese poder adquisitivo, de esa riqueza, para que luego, bueno, estos servicios mejoren en calidad, los colegios, las empresas educativas o de atención médica compitan para ofrecer ese servicio, y eso lo permiten las primeras 2 reformas. Mucha gente cuando nos escucha Jorge, las 5 reformas, se concentra tanto en las privatizaciones que termina olvidándose de lo que hablamos en la reforma política y económica, que son las que le dan en paralelo soporte a las privatizaciones de las reformas 3, 4 y 5, ¿no? Y bueno, eso es lo que se tiene que hacer, dotar al ciudadano de poder adquisitivo, quitándole esa soga que tiene llamada gobierno, y bueno, gracias a eso va a poder enriquecerse, va a poder trabajar, va a haber oportunidades laborales, Jorge, y un país desarrollado que le permita pues salir a competir con otros países, y como usted lo decía, no me cabe ni la menor duda de que Guatemala podría ser mejor que China. Estamos en un área privilegiada, un clima favorable, entrada por los 2 océanos. 2 océanos, sí. ¿Qué más queremos, la verdad? Pero bueno, ¿sabe qué falta? Tenemos recursos naturales preciosos, tenemos vastos. Lo que no tenemos es una clase política que se atreva a llevar a cabo este proceso político, porque o no sabe, o no quiere, o no puede. Y creo que se mezclan. En el Congreso de la República hay politiqueros que no saben, no están ahí porque sean políticos profesionales, están ahí por populistas, no tienen conocimiento de estos temas. Algunos que saben, pero que no quieren porque se han acomodado a un sistema que les otorga privilegios, y hay quienes simplemente pues no pueden hacerlo porque no cuentan con los números. Fusionista Jorge sabe cómo hacerlo, quiere hacerlo, y con tu ayuda, estimado guatemalteco, vamos a poder hacerlo. Este sueño que tenemos de convertir a Guatemala en una potencia mundial, esta convicción con la que nos despertamos día con día, nos movilizamos hasta este modesto set de grabación, grabamos estos videos, pues es imparable. Nuestra convicción está puesta, lo que necesitamos es de tu concurso. Y no hablo de un like, de un comentario, ni mucho menos de que nos difundas en las redes sociales, que lo agradecemos porque nos ayuda a llegar a gente, pero claro, necesitamos de guatemaltecos activamente formados en estos temas, gente que adhiera a estos principios, que comulgue con el programa de transición al capitalismo, este programa que consta de estas 5 reformas. Necesitamos eso, un electorado consciente, pensante, crítico, que nos apoye, que en dado momento fusionista llegue a estar listo para presentarse a elecciones, el guatemalteco vaya y lo vote, y que no vote por 2 o 3 diputados, que logremos ahí meter los diputados que tiene hoy la UNE o que tiene Vamos. Mire, esos partidos tienen una fuerza impresionante, una gran cantidad de organización a nivel nacional que es envidiable, Jorge, y no hacen nada por este país. Le hacen muchísimo daño, eso sí. Ajá, exacto. Pero bueno, necesitamos de tu apoyo, guatemalteco de bien, tú que estás comprometido con ver este país hecho una potencia mundial, apóyanos, preafíliate, contáctanos y di, yo estoy dispuesto a llevar a cabo organizaciones en mi municipio, en mi departamento, quiero llevar a cabo reuniones, quiero que los fusionistas me expliquen estos temas porque los escuché, me parecen interesantes, pero me parecen complejos. Bueno, inscríbanse a nuestros cursos de formación en fusionismo y las 5 reformas, llámennos, aquí en pantalla está apareciendo el número de WhatsApp, digan,
yo quiero adherirme al proyecto, quiero conocer, quiero no simplemente ser un expectante, un seguidor más, quiero ser un líder como ustedes, fusionista, que compartan estas convicciones, es lo más importante, que compartan la doctrina del liberalismo clásico y que junto con nosotros hagamos el cambio. Ya lo decimos acá, pues un servidor, Jorge Chapas también, creo yo, estamos acá semana a semana haciendo este esfuerzo por romper, ¿no?, con este gran conjunto de contenido, ¿no?, que nos inunda, y romper, ¿no? Romper porque venimos con mensajes disruptivos. Nosotros acá no venimos a decir lo mismo que dicen la mayoría de medios. Correcto, sí. Venimos con un mensaje totalmente diferente y eso pues hace que a veces nos aparten, ¿no, Jorge? Totalmente, Gabriel, bien dicho, lo has dicho de forma excelente para ir terminando este video. Pues bien, creo que la invitación la has dejado bien clara y no me resta más que decir a nuestros espectadores, simpatizantes, donantes, amigos del Partido Fusionista, pues seguir adelante tratando de pues hacer valer este mensaje, ¿no? Este mensaje de esperanza, ¿sí? Una esperanza real, genuina, verdadera, basado en realidades. Y nosotros somos conscientes de las grandes adversidades que enfrentamos como proyecto de país. Y esas adversidades pues tienen que ver con esta coyuntura politiquera, estos circos mediáticos que se lanzan semana a semana y que distraen constantemente a la gente, principalmente la gente que tiene redes sociales, ¿no? Y principalmente quizás a la gente que vive en las principales zonas urbanas del país, sí. Porque de pronto a las personas que viven, no sé, en Santa María Ixhuatán o en Soloma o en Livingston o en el pequeño municipio de El Adelanto, en Jutiapa, a esa gente digamos que poco le importará. O ni siquiera pone atención al pleito que hubo ayer en el hemiciclo o a la conferencia de prensa del presidente Arévalo o a la captura de unos líderes indígenas. Creo que la gente de a pie está esperando reformas estructurales, reformas profundas al sistema político y económico que permitan ganar más y vivir mejor, porque eso es lo que quiere la gente para sí y para su familia, ¿no? Así que no nos resta más que invitarlos a difundir este mensaje lo más que puedan. No estamos aquí necesariamente por los likes y los comentarios, pero sí que nos vienen bien. Así que, por favor, déjanos tu like, tu comentario y activa políticamente con nosotros para hacer crecer este proyecto político, este proyecto de país y hacer que este mensaje llegue, pues ojalá algún día hasta el último rincón del país y entonces sí, ser una fuerza política imparable, donde o desde la cual vamos a poder hacer la transición al capitalismo liberal y democrático, vamos a poder imitar a grandes países, a grandes potencias mundiales como lo es hoy China, y vamos a poder, yo diría, vivir quieta y reposadamente, como dice el apóstol Pablo. Así que, sin más, y como siempre decimos, por una Guatemala potencia mundial, sin prisa pero sin pausa, hacemos camino al andar. Hasta la próxima.